Ayer hemos hecho una práctica de clase respecto a las armaduras, pandeo de armaduras. Hoy vamos a proseguir con nuestra materia y vamos a ver la última parte de este tema 3 dentro del programa de nuestra materia, que se refiere a lo que es al pandeo de vigas de paredes delgadas, o sea, las vigas peraltadas, las vigas de gran altura. En general, las estructuras, toda estructura sometida a cargas de compresión puede ser sujeto a deformaciones laterales. Esto ocurre normalmente cuando la rigidez en ese plano en el que va a deformar es pequeña comparado con el resto de sus dimensiones. Consecuentemente, esta va a deformarse antes de alcanzar la resistencia de los materiales de los que está hecho la estructura. Esta deformación va a limitar su capacidad de carga, haciendo que disminuya en su capacidad. En este caso particular de las vigas de gran altura, que es un problema muy álgido, ha tenido muchos problemas en la aplicación práctica hasta entender la razón de estos colapsos, ¿no? Generados por este pandeo. En realidad el pandeo siempre ha traído problemas en todo tipo de estructuras. Aún actualmente hay problemas. Cuando se cree que se tiene todo estudiado sobre el pandeo, sin embargo hay errores conceptuales de manejo del pandeo que siguen generando grandes colapsos en todo tipo de estructuras. Entonces, este problema de viga ha sido uno de los problemas más álgidos. En general, cuando se utilizan elementos viga en tramos muy largos, su peso propio es una gran limitante para que pueda soportar cargas. Consecuentemente, se busca aligerar este peso tratando en primera instancia, naturalmente, disminuyendo la relación de base-altura y entonces entrando en alturas demasiado grandes comparadas con su base, lo que hacía que se debilite respecto a este eje en el sentido de esta mayor dimensión, la posibilidad del pandeo lateralizado. Y esto limitaba la carga y muchas veces no se comprendía y generaba el colapso estructural. Hoy por hoy se sabe qué ocurre. La mayoría de las normas prevén para su diseño algunos parámetros o les dice directamente que cada cierta distancia se pueda poner en este tipo de vigas unos elementos transversales que traten de evitar la deformación lateralizada de estos elementos. Y hay un sinnúmero de soluciones. El análisis de este tipo de estructuras podemos hacerlos a través del método de la energía, analizando la energía de deformación. Todo proceso de deformación viene con un acúmulo de energía. Como consecuencia de esta deformación también hay una pérdida del valor de la carga, de la carga, como consecuencia de este descenso del punto de aplicación de cargas. Entonces plantea en un principio ese equilibrio energético de lo que es la cantidad de energía acumulada por deformación igual a la disminución de la energía potencial de la carga en los casos correspondientes para cada estructura. Y a partir de esto determinar lo que es la capacidad de carga. Entonces vamos a ver este tema, para eso voy a compartir con ustedes este material elaborado para ese propósito. Pandeo de vigas peraltadas sin apoyos laterales. Una viga se dice que es peraltada o de gran altura cuando la relación de su base a su altura supera 3. Normalmente una viga normal está en una relación de 3:1, 3 de altura, 3 veces la base a la altura, que es el límite más o menos para en el que la deformación o el pandeo no influye. No es una cosa estándar y irreversible, pero es una referencia. Entonces estos elementos tienen una altura grande y una base pequeña.
Cuando en esta viga de gran altura sometemos a la acción de una carga, esta carga hace que cuando P es pequeña, se genera en el plano ZX la deformación, en el plano de la hoja. Si incrementamos P y todavía P es pequeña, va a seguir deformándose en el plano ZX. Cuando P ha alcanzado un valor, si nosotros le aplicamos, se deforma en el plano ZX, le aplicamos una carga transversal en dirección y deformamos lateralmente. Cuando quitamos esta carga, el elemento ya no recupera el estado inicial de deformación solo en el plano ZY, sino tiene una deformación en el plano ZX y en el plano YX, y además aparece una torsión. Entonces dice que para considerar el análisis de esto, debemos considerar la energía acumulada como consecuencia de estos estados de deformación. Dice que la energía de deformación acumulada en el plano ZX para pequeñas deformaciones es invariable, quiero decir que se mantiene constante para ese estado. Y entonces podemos no considerar, pero la energía acumulada por deformación lateral, que es el pandeo, sí vamos a considerar. Entonces tomaremos la energía de deformación por flexión respecto al eje Z, más la energía de deformación en este proceso de deformación lateral, que este elemento se gira, genera un efecto de torsión a lo largo de la estructura. Entonces será más la energía de deformación por torsión. Entonces la energía de deformación va a ser igual a la energía de deformación por flexión en el plano lateral sobre el eje XZ, más la energía de deformación por torsión. Y naturalmente eso debemos igualar a esta disminución de energía potencial debido a estas deformaciones. Esto desciende y eso hace que pierda la energía potencial de esta carga. Entonces, si mostramos esos estados, cuando P es pequeña, le aplicó la carga y se deforma en el plano ZX, las líneas verdes. Y entonces este elemento, todavía P es pequeño. Si en este estado le aplico la carga en dirección del eje Y transversalmente, deformo, quito la carga y vuelve a su estado, hasta que P alcanza un valor crítico para el que se deforma, aumenta la deformación en este plano, le aplico la carga, retiro la carga y ya no recupera ese estado de deformación lateral, que es como esta. Es una vista de arriba. Estos son los bordes de las aristas superior de este elemento. Estas dos aristas se ven ahí en la planta aquí. Estas dos aristas. Le he aplicado la carga P ha alcanzado un valor crítico, le aplico la carga horizontal, deformo, quito esta carga y este elemento se queda en este estado deformado, ¿no? Que es esto. Entonces eso genera una energía de deformación en él con respecto al eje Z, en el plano YX. Por otra parte, este efecto de la deformación en este sentido, en este plano YZ, hace que el elemento gire. Si nosotros vemos, estas aristas, estas son las aristas superiores, estas, y las de abajo, una de ellas, la visible, es la continua y la otra que está atrás es la línea punteada. Entonces, estas son las aristas superiores. Y en la parte central, que es donde alcanza la máxima torsión, se ve la arista inferior, esta, la de abajo, y esta es la de abajo de esta, que es invisible, por eso se ve con línea punteada. Entonces, como se puede ver, aquí la deformación es cero y la torsión también es cero. Aquí alcanza la máxima deformación para estas condiciones, en una viga simplemente apoyada en sus extremos. Y naturalmente también, aparte de alcanzar la máxima deformación en este plano,
alcanza un efecto de torsión, se tuerce la viga, se alabea, y la línea media de este comportamiento naturalmente no está en un solo plano, está en un plano que va alabeándose en la medida que va avanzando longitudinalmente. ¿Eh? Entonces, analizando este comportamiento y llamándole a la energía de formación por flexión UF y más la energía de deformación U sub tau y a la disminución de energía potencial de la carga U sub 1, plantearemos el equilibrio que la energía de formación por flexión más la energía de formación por torsión sea igual a la disminución de la energía potencial de la carga. El efecto de la torsión podemos ver en este plano, en el plano en el que vemos que el elemento, fruto de la deformación, desciende longitudinalmente y además gira. Si eso represento con los ejes verdes, los ejes inicialmente horizontal, el Y, el transversal y el Z, y veo que paulatinamente, en la medida en que va avanzando del apoyo hacia el centro de la viga, va descendiendo el punto de apoyo por deformación lateral y además va girando un ángulo alfa, que es la torsión. Planteo estos ejes y puedo determinar aquí el comportamiento. Entonces digo, esta es la energía de formación por torsión, que igualo, aquí estoy mostrándoles la ecuación, que le estoy llamando U a la energía de formación por flexión, más U sub tau la energía de formación por corte por torsión, y más la disminución de la energía potencial de la carga. Por otra parte, desconocimientos acumulados, esta energía de formación por flexión es igual a la rigidez EI en el plano de la deformación. Esto se deforma con respecto al eje, aquí vamos a ver, aquí. Esto se deforma en este plano YX, así se abre, y el eje de flexión es este. Por tanto, la inercia es en este con respecto a este eje, este es el eje de flexión. Decimos aquí entonces que esta energía va a ser EIZ sobre 2 por la integral de 0 en la longitud del elemento de la ecuación de la elástica, segunda derivada de la elástica respecto a x2b al cuadrado por dx. Ahora en esto, específicamente para este tema, si analizamos el estado de formación, parte de 0, llega a un máximo y luego toma el sentido contrario disminuyendo hasta llegar a 0. Si le voy a integrar en la determinación de la energía total de esta deformación en este plano, voy a partir de 0, voy a llegar a un máximo, voy a tomar un valor y voy a tomar en el otro sentido el mismo valor, pero de sentido contrario. Por tanto, la cantidad de energía acumulada va a ser 0. ¿Bueno? Y en realidad la cantidad de energía que ha generado esta deformación no es 0. Por eso debo buscar un artificio matemático para que pueda encontrar la energía de formación máxima, que es en este punto. Entonces, lo que voy a hacer es trampearle y plantear la energía de formación en la mitad de la longitud, o sea, desde aquí hasta que alcance el máximo. Y le voy a multiplicar por 2. Y la integral lo voy a hacer de 0 a L medios. Entonces aquí estoy planteando eso. Este 2 viene de multiplicar por 2 y este es el límite que estoy determinando la energía hasta la mitad. Y la otra mitad, en vez de sumarle, que va a ser negativo, me va a dar 0, le multiplico por 2. Luego en esta parte estoy reemplazando que esta es la ecuación general de la elástica, es igual a menos el momento sobre EI, EIZ. Elevo al cuadrado y voy a quedar con esta ecuación. La energía de deformación lateral va a ser igual a 1 sobre EIZ, integral de 0 L medios,
del momento al cuadrado de x. Este momento debe ser respecto a la flexión del eje z, no del eje y, sino del eje vertical. Entonces debo acomodar a este momento con respecto al eje. La energía de deformación por torsión, de corte por torsión, ustedes han visto en los métodos energéticos, en resis 1 es igual a un coeficiente de rigidez a la torsión, denominado C, por la integral de 0 a L hasta donde ocurre la máxima torsión, en la mitad, por la función que representa esa torsión, o sea, la función del eje de este elemento, en su eje bloque se tuerce, ¿no? O sea, desciende y tuerce, está en un plano alveado. A eso le llamamos, naturalmente no vamos a incorporar una ecuación en un plano que va a ir alabeándose en la medida que va alcanzando. Vamos a elegir uno de los planos y sobre ese vamos a trabajar. Entonces tengo la energía de deformación de corte por torsión y la disminución de la energía potencial de la carga, que es igual a la carga por esa deformación del punto de aplicación de cargas, por delta. Delta representa el descenso del punto de aplicación de cargas. Entonces tengo planteado el problema. Para eso lo que voy a pretender es encontrar el momento. Si analizo la deformación aquí, inicial, ¿no? La deformación en el plano ZX, cuando la carga es pequeña, determino sus reacciones en los apoyos y voy a tener esta reacción. Por simetría va a ser la mitad de esta carga, esta reacción y esta reacción, P medios. En este plano, el momento a la distancia X va a ser igual a esta reacción multiplicado por la distancia X. En este plano, Z, Y. Y ese es el momento MX igual a PX sobre 2, el momento a esta distancia. P medios por X. Tengo el momento. Ahora, este momento debo adecuar a esta deformación en este plano YX. Para eso voy a ir a la figura de deformación esta y la torsión que representa. Entonces digo que el momento a la distancia X es igual a PX medios, a esta distancia X, en esta proyección en el plano YZ. Luego, como esto gira un ángulo, este momento va a ser igual a este momento multiplicado por este ángulo. Y el momento respecto a estos ejes descendidos y rotados va a ser PX por phi medios. Y ya tengo el momento respecto en el plano YZ, ¿no? Ya con el eje girado. Entonces tengo el momento, aquí está, M igual a PX phi medios, es el momento. Entonces este momento reemplazo en la ecuación, derivada segunda de Y respecto de X dos veces igual a M sobre EIZ igual P, este es el momento, reemplazo aquí, y tengo el momento. Reemplazo en la ecuación de la energía de deformación por flexión en el plano YX, y va a ser igual a 2EIZ sobre 2 integral de 0 a L medios. Reemplazo esta ecuación que ya vimos, y aquí reemplazo este momento al cuadrado. Elevo al cuadrado, reemplazo y tengo el momento. Esta es la energía acumulada por deformación lateral por flexión en el plano Z, debido a la carga. Pero, como vemos, está en función de esta phi, que representa la rotación del eje de la estructura en la deformada correspondiente. Para eso debo encontrar una función phi que me represente a ese eje girado en este plano. Entonces, planteo la ecuación en forma sacando las constantes. P es una carga que una vez que le he aplicado ya no va a cambiar, entonces constante para ese problema. Saco esta P, elevo al cuadrado, voy a tener X cuadrado, phi cuadrado, este es un número, 4 saco fuera y coloco en este formato.
que me represente la energía de formación por flexión lateral o flexión con respecto al eje Z. Integral de 0 a L medios de x cuadrado phi cuadrado por dx. Ya tengo esto. En la representación, lo que es la disminución de la energía potencial de la carga, hemos planteado que esta ecuación, por aquí hemos visto, esta. Hemos dicho que la disminución de la energía potencial de la carga es a P por delta. Para plantear este delta, nosotros debemos encontrar que esta es igual a P medios por la integral de 0 a L de lo que es la derivada de esa función phi al cuadrado por dx. Entonces, eso debe adecuar para estas condiciones, este descenso delta. Entonces, lo que voy a hacer es plantear aquí, voy a plantear este delta en términos de lo que es la pendiente. En general, esta delta, si conozco la derivada de esta ecuación respecto de x, ¿no?, que va a ser en un elemento de área, podría eso adecuar a lo que es al descenso total. Tengo por aquí el descenso total. Por aquí tiene que estar. UP, aquí está. Entonces digo, la derivada segunda de x, de y respecto a x dos veces, esta es la ecuación general del elástico, es el momento. Este es el momento sobre su rigidez. Si conozco el momento, le derivo, entonces esta va a ser la ecuación de la... Eso implica, esto le multiplico por dx, y esto va a ser la primera derivada. Como conozco ya este término, es el momento sobre su rigidez, le multiplico por dx y es la deformación angular, es la pendiente, que va variando desde el punto de apoyo hasta el máximo y vuelve hasta el extremo. Entonces, como esto está en el plano, para aplicarle el efecto de la torsión, le multiplico esta cantidad por phi y por x, para decir a la distancia x. Entonces tengo menos x por phi derivada segunda de y respecto a x por dx, que representa el descenso de la carga en un delta x. Si quiero encontrar el total que va a ser en el máximo, le voy a integrar este término desde 0 hasta L medios, donde supongo se da el máximo. Entonces digo delta a la integral de esta cantidad desde 0 a L medios por dx. Y otra vez, como conozco este término, derivada segunda de respecto a x era igual a esto, ya encontramos para la energía de formación por flexión el momento. Ya era conocido esto, reemplazo aquí, hago operaciones y dice delta ha de ser igual P sobre 2 EIZ por la integral de 0L de x cuadrado phi cuadrado por dx. Y otra vez la ecuación está en términos de este término phi, que representa el eje de esa viga deformada y torsionada. Entonces, para eso debo buscar una ecuación que me permita reemplazar previa verificación de sus estados críticos en los puntos que puedo determinar. Entonces, digo que U es igual a P por delta, hago las operaciones, le multiplico P por delta, P cuadrado, esta cantidad, y busco una función. En realidad, esta es una función en un plano. Y esta deformación, si analizan, no es en un plano. No se deforma solamente en este plano, sino también va torciéndose. Por tanto, esa función no es que se abre solamente en este plano así, sino que aparte de abrirse así, va descendiendo. Entonces tiene un ángulo horizontal y un ángulo vertical respecto al eje
Z en dirección Y. En Z y en Y va abriéndose. Entonces, es un plano alabeado. Sin embargo, vamos a suponer que esa función pues, va a ser la misma como si estuviera en un plano. Esta es una función seno. Si se fijan, la ecuación que estamos utilizando aquí, phi igual W seno de pi x sobre L es una función seno. Una función seno donde suponemos que este es un primer arco para pi, segundo arco estamos haciendo para este primer tramo de pi. Entonces suponemos esta función. Verificamos si cumple. Como estoy analizando en este estado deformado, sé en qué partes, qué valores va a tomar. Por ejemplo, aquí cuando x es 0, aquí, cuando x 0, esta función debe ser 0. X0, planteo aquí, W seno de pi 0 sobre L, 0 por pi 0, sobre L 0, seno de 0, 0 por W 0, sí cumple. Para el apoyo izquierdo sí cumple. Cuando x es L medios, estoy en la mitad de la viga. Ahí el descenso tiene que ser el máximo, el W. Entonces digo, reemplazo aquí L medios, pi por L sobre 2L. L con L se simplifica, seno de pi medios. Seno de pi medios es 1 por W, dando W, que es la máxima deformación, donde se genera la máxima torsión y el máximo descenso del punto de aplicación de cargas. En el otro extremo, en el apoyo cuando x es L, también la deformada es 0. Llegamos al apoyo y no hay descenso ni giro. Por tanto, aquí le pongo L. L con L se simplifica, seno de pi. Seno de pi es 0 por delta 0. Cumple. O sea, teóricamente, con los extremos sí cumple la ecuación. Por tanto, asumo esta ecuación como la que me va a ayudar a resolver el problema. L al cuadrado, tengo phi al cuadrado igual W cuadrado seno pi cuadrado. Además, derivo esta función, L al cuadrado, que voy a necesitar, y reemplazo en las ecuaciones de la energía acumulada por deformación lateral y energía acumulada por deformación por corte por torsión. Reemplazo esas ecuaciones, haciendo operaciones voy a llegar a estas ecuaciones. U, P cuadrado, W cuadrado sobre 4iz, integral de 0 a L medios, dx cuadrado seno de pi x sobre L por dx. Esta es la energía de deformación por flexión lateral. U sub tau, la energía de deformación de corte por torsión, el coeficiente de rigidez, W cuadrado, la deformación, pi cuadrado sobre L cuadrado, integral de 0 a L, coseno cuadrado pi x sobre L dx. Ya tengo la energía acumulada por deformación, la suma de estas energías. La disminución de la energía potencial estaba planteado, solo reemplazo el término phi, la ecuación, y tengo que es igual a U sub 1 igual P cuadrado, W cuadrado, e iz, integral de 0 a L, x cuadrado, seno cuadrado, pi xl, dx. Ya tengo la energía acumulada por deformación y la disminución de la energía potencial por descenso del punto de aplicación de cargas. Igualo, planteo la ecuación del equilibrio energético en este problema, U más U sub tau igual a U sub 1. Hago estas integrales, las igualo, hago simplificaciones, operaciones y llego a esta ecuación. Dice que la carga crítica de Pandeo para una viga simple apoyada en sus extremos, sometida a la acción de una carga P en la mitad de su longitud, dice que es igual a 17.2 raíz de C por EIZ sobre L cuadrado. Esto nos determina el valor de esa carga que puede soportar esa viga peraltada. Ahora, la resolución de esta cantidad de carga implica manejar este coeficiente de rigidez a la torsión.
La rigidez a la torsión para cada sección viene con una formulación y unos coeficientes tabulados en los laboratorios que nos permiten calcular estos valores. ¿Vale? Para cada tipo de sección hay un coeficiente de rigidez. El problema radica en generar este valor de la rigidez para este propuesto de determinación de la carga crítica de Pandeo. Ese es el tema. Naturalmente, nosotros hemos resuelto, hemos planteado el problema más simple para una viguita apoyada en sus extremos, cargada con una carga L. Esta viguita planteada de esta forma es simétrica, ¿no ve? Es una figura doblemente simétrica. La carga está planteada con simetría en su mitad de su longitud y nos facilita tremendamente. El solo cambiar esta carga a un punto diferente de la mitad de la luz hace que este comportamiento ya no es simétrico y habrá que analizar para esas condiciones, incluyendo lo que es la ecuación de la elástica que corresponde a ese comportamiento. Y se complejiza tremendamente, ¿no? Este es este tema. Naturalmente no es un tema precisamente del nivel, pero está dentro este contenido que nos plantea la materia, porque no hay en otra materia donde podamos ver esto. Entonces, por esa razón hemos incorporado, y lo que pretendemos es que con este problema ustedes sepan lo que puede ocurrir cuando un elemento muy esbelto pandea. Cuando se le somete cargas, puede fallar antes de alcanzar su capacidad de resistencia del material o la deformación en el plano de la carga, sino en el plano transversal, por deformación lateral, que casi siempre en estas estructuras largas y esbeltas va a limitar su capacidad de carga el plano transversal. ¿Alguna cosa hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Las dos cargas se aplican en el centroide de la sección, ¿verdad? Sí, se supone que pasa por el centroide. Imagínense que se le pusiera con una excentricidad. Además, tendría que tomar la excentricidad. Si fuera una carga excéntrica, sí tendrían que tomar la excentricidad. Eso además ya generaría una torsión en el sentido longitudinal, ¿no? De la carga, aparte de lo que deformaría en mayor grado o en menor grado, dependiendo en el lado que queramos ver el efecto de la torsión. ¿Qué más? Eso bien, gracias, Silvia. Vamos a ver un ejemplito rápidamente, numérico, para ver este comportamiento. Como hemos resuelto para una viguita simple, con una carguita P, yo he preparado un problemita para estas condiciones. Naturalmente, la dificultad radica en sacar el coeficiente de rigidez. Vamos a mostrarles alguna metodología rápida de determinación de este coeficiente de rigidez en la aplicación numérica. Entonces, dice la aplicación numérica. No hay. Se ha hecho gas. Voy a salir. Espero que tenga por aquí. Voy a buscar. Ya. Ahí tengo el problema. Dice, en una viga simple de 28 metros de longitud,
de sección transversal estrecha de base B igual 6 centímetros, altura H igual 60 centímetros sin apoyos laterales, para la que el módulo de elasticidad 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, módulo de elasticidad transversal 800.000 kilogramos centímetro cuadrado, esfuerzo de tracción con presión del material del que está hecha la viga, 2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y sometida a la acción de una carga puntual P aplicada a 14 metros de los apoyos y parte media de la viga. Ahí está. Determine la máxima carga P que puede soportar. Nos están preguntando hasta cuánto de P esta viga puede soportar. En la solución del problema, esta viga va a depender de dos aspectos, de la resistencia del material y de la estabilidad elástica. Debemos verificar ambos. En algunos casos podría estar limitando la resistencia del material y en otros la estabilidad elástica, o sea, el pandeo lateral. Para eso, en esta estructura, determino sus reacciones de apoyo, determino su momento, ¿no?, respecto a este eje Y. Como primero voy a ver el comportamiento cuando la flexión se sucede en el plano ZX y la flexión es con este eje. Entonces el momento en Y máximo va a estar en este punto, debajo de la carga, y va a ser la carga multiplicada por L cuartos. Momento aquí. Respecto a este eje, PL cuartos. Las inercias de este elemento, de la sección transversal, hay dos inercias. Una con respecto a este eje y otra con respecto a este otro eje. Para esta flexión voy a tomar con respecto a este eje. Va a ser base por altura al cubo sobre 12. Reemplazo, esto es 6, esto es 60 al cubo sobre 12 y me da 108.000 centímetros a la cuarta. Tengo el momento y tengo la inercia. La flexión en este plano, el momento, aquí el esfuerzo total debido a esta flexión en este plano, ¿eh?, voy a comparar con lo que es su capacidad al efecto de pandeo. Para eso voy a también requerir la inercia respecto a este eje Z, porque la flexión lateral, esto va a ser respecto a este eje. Entonces voy a decir inercia en Z, o este eje, su base va a ser este, H por B al cubo sobre 12. Y ahí tengo H por B al cubo sobre 2, reemplazo valores, operaciones y digo 1080 centímetros a la cuarta. Ya tengo la inercia en Z, donde aquí teníamos la inercia. Este es 1008, este es 1080. A ver, vamos a ver. Me está pareciendo raro esta inercia. Esta inercia es 6 por 60 al cubo dividido entre 12. Está bien, 1008. 108.000, no 1008, 108.000. Este es 1080. Ya estoy confundiendo con 1008. Esto es 60 por 6 al cubo dividido entre 2. 1080. Sí, están bien. Tengo la inercia respecto al eje Z y respecto al eje Z. Para determinar la carga crítica de pandeo, o sea, la máxima carga por estabilidad elástica, hemos determinado esta ecuación para ese tipo de elemento. Sección rectangular y una carga P en la mitad de su longitud. Es la ecuación que determina. 17 no hay problema, es un número, L también es la longitud total, y Z ya tenemos, E es el módulo de elasticidad. Nuestro problema radica en determinar este coeficiente de rigidez.
Este coeficiente de rigidez está tabulado, no está tabulado, pero se debe determinar en algunos boletines de investigación de algunos centros de investigación, sí está tabulado. Y tabulan con esta ecuación, C igual a beta por H por B cubo sobre G. Este beta es un coeficiente que tabulan en base a ensayos de laboratorio, que se genera de secciones y de tipos de material y colocan estas tabulaciones. Y generan unas tablas. Aquí dice tabla 3, a eso se está refiriendo. Y generan este alfa y este beta. Para algunas situaciones se requiere tanto el valor de alfa como el valor de beta. Para algunas relaciones como esta, esto se entra con esta relación de alturas, su mayor dimensión sobre su menor dimensión de la sección. Entonces 60 sobre 6 nos da 10. La relación base-altura es 10, lo que implica que la deformación lateral es crítica en estos tipos de estructuras. Por tanto, con esta relación se entra esas tablas y se saca. Cuando la relación es 10 o mayor de 10, dice el alfa y el beta son iguales. Y como que aquí vemos, está sacado de la tabla 3, alfa vale 0,313 y beta sale 0,303, igual. Para esa razón. Si es menor a esta, estos valores van a ser diferentes en las tablas, naturalmente. Entonces, una vez que sacamos estos valores, podemos determinar que C es igual a este valor de beta, 0,303, por 60 y por 6 al cubo y por el módulo de elasticidad transversal, que es, en este caso particular, hemos dicho que es 800,000. Reemplazo 800,000, hago operaciones y dice que este coeficiente de rigidez es de 3.245.184.000. Ese es el valor de este coeficiente de rigidez. Para este material, si se dan cuenta, estoy utilizando un material acero. Entonces, este coeficiente es bien grande, ¿no? Y hace eso que el coeficiente de rigidez sea demasiado grande. Entonces, le reemplazo, digo, PCR igual 17.2 raíz de esta cantidad por este que es 2.100.000 y por esto que es 1.080 sobre L al cuadrado. L, aquí está dado, es 28 metros por 100, 2.800. Entonces aquí reemplazo 2.800 al cuadrado, hago operaciones y dice que la máxima carga que puede aguantar esta estructura por estabilidad elástica, esta viga es de 5.951.87 kilogramos. Esto es al pandeo lateral. Está determinando esta carga. Ahora debo verificar lo que es capaz de aguantar en el plano de la carga. Cuando la flexión se sucede respecto a este eje Y, el momento es en este punto, es máximo. Hemos encontrado PL sobre 4, con ese momento en este punto, con la inercia respecto a este eje. Ese esfuerzo generado, es flexión simple, es igual a M por la distancia a la fibra más alejada sobre la inercia respecto a este eje de flexión. Y de ahí saco, reemplazo el momento y de ahí despejo el P, que va a ser en función del signo. Entonces aquí planteo esfuerzo, tracción, compresión es igual al momento por su distancia del eje de flexión a la fibra más solicitada sobre la inercia respecto a este eje de flexión. Esa fibra es, como es esta figura rectangular, la sección, entonces el eje de flexión está en la mitad de su altura. Y la fibra más solicitada hacia arriba va a ser H medios y hacia abajo H medios. Por simetría, con que tome uno de los extremos es suficiente. Entonces le pongo H medios sobre I. Reemplazo valores, hago operaciones. Esto es igual a 2.800. Este es el esfuerzo de tracción. De aquí, el momento reemplazo y despejo la carga
de esa ecuación. El momento aquí hemos sacado P por L sobre 4. Aquí reemplazo P por L sobre 4 y despego el P, que va a depender del sigma, y me va a quedar al sigma 8I sobre HL, haciendo operaciones. Reemplazo aquí 2800 por 8 por esta inercia que era grande, sobre H, que es 60 por L, 280. Hago las operaciones y dice que por flexión en el plano ZX, flexión con respecto al eje Y, genera una capacidad de 14.400 kilogramos. Esta viga puede aguantar hasta 14.400 kilogramos si solo dependiera de la flexión en el plano ZY. Esto implica que va a tener compresiones en las fibras superiores de 2.800 y tracciones en las fibras inferiores de 2.800 por resistencia del material. Comparo las dos cargas. Por estabilidad elástica me aguanta solo, digamos, 6.000, redondeado. Y por calidad del material me aguanta hasta 14.400. De estas dos veo, si le cargo esto a la estabilidad elástica va a colapsar. Si le cargo esto a la estabilidad elástica aguanta, y también en el plano ZX. Entonces, de aquí concluyo que al ser menor esta carga de esta, mucho menor, la máxima carga es esta, que puede soportar. Y es por estabilidad elástica. Lo que nos muestra, con ejemplo sencillo, que prácticamente casi el tercio, o por lo menos un poco más del doble, va a aguantar por resistencia de lo que aguanta por estabilidad. Menos de la mitad va a aguantar por estabilidad elástica. Para este problema en particular. Para cada caso de relación, de sección, de longitud, va a cambiar esto. No es proporcional, cambia directamente. Ese es el comportamiento. A eso se refiere este tema. ¿Hay alguna cosa que quieran comentar? Ingeniero, ¿a qué se refiere sin apoyo lateral? ¿Perdón? ¿A qué se refiere con la palabra sin apoyo lateral? Que no hay apoyos en el desarrollo de la longitud. Esto no está apoyado en este rango, no tiene apoyos laterales. Está así libre. Aquí tiene un apoyo y aquí un apoyo. Y luego a partir de aquí hasta aquí no tiene más apoyos. Ni lateral, ni en el sentido vertical. Es libre. Por eso esto se deforma así. Lateralmente. Se deforma así en el plano ZX, en el YX se deforma en ese plano así. Bueno, se abre. Y gira además. No está diciendo que no hay apoyos en este lado. En el sentido, en el plano YX. Tampoco en el plano ZX. Como nos interesa analizar el pandeo lateral, estamos recalcando por eso que no hay apoyos en este plano YX. ¿Alguna otra cosa? Inge, el coeficiente se saca con alfa y beta, dijo, ¿no? ¿Esa tabla en dónde está? En tablas de los centros de investigación, los laboratorios de investigación de estructuras publican en sus boletines estos coeficientes, alfa y beta. Dicen no solamente de esto, sino de varios elementos de comportamiento. Analizan el comportamiento y tabulan estas tablas. Estás referido a estas tablas. Algunos libros plantean copia de estas tablas, de estos laboratorios de investigación. Hay que entrar a los boletines de investigación para buscar. Ahí se va a encontrar. ¿Alguna otra cosa? Yo tengo algunos cuadros, les puedo proporcionarlos. Estas tablas 3, tengo algunos de estas tablas. Para algunos
para algunas relaciones. Ahora, en esta relación, bueno, quién sabe, me he pasado por alto. Resulta que en este caso nos da un valor 10. Como es un problema preparado, he preparado de tal forma que la relación altura base sea 10. Pero no siempre es un número entero. ¿Qué tal si esta altura fuera 65 y esta fuera 6 y esta ya no sería 10, sería un poquito más de 10? Y cuando cuando entramos a estas tablas, normalmente están dadas para valores o cada 0,5 de variación o cada uno. Puede haber para 10, 10.5, 11, 12, o 8, 9, 9.5, 8.5. Y entonces cuando no encontramos este valor y entramos a estos cuadros, no encontramos esta relación. Cuando no se encuentra esa relación, hay que hacer interpolación de estos valores para el inmediatamente menor y el inmediatamente mayor, y hay que tabular para la relación, hay que interpolar con la relación correspondiente para generar estos valores de beta. A veces necesitan el alfa más, en este caso no, directamente con el beta. ¿No? Entonces, cuando no existe este valor, hay que interpolar. Y con ese valor interpolado se entra a determinar el coeficiente de rigidez. Esto es para una sección. Este coeficiente de rigidez es solo para sección rectangular. Esta ecuación solo vale para la ecuación rectangular. Les voy a mostrar otra para otro tipo de ecuación. Coeficiente de rigidez. Aquí está otro coeficiente de rigidez. C. 2 por B1 por T, B1 al cubo sobre 3 más H1 por B2 al cubo sobre 3. Este es el coeficiente de rigidez, el valor C, no el coeficiente de rigidez. El valor C para el coeficiente de rigidez de una sección WF de los perfiles I o doble T. Esto se multiplica por el módulo de elasticidad transversal y se encuentra el rigidez, coeficiente de rigidez correspondiente. ¿No? Y eso hay que encontrar para cada sección diferente. Estos son los problemas que dificulta. Aquí estamos con valores de beta 2T, beta 4T, que igual hay que entrar a unas tablas, ¿no? En este caso está entrando con el tipo de material, donde el módulo de elasticidad es 2 veces 2,625 el módulo de elasticidad transversal. Se encuentra una relación de los módulos de elasticidad, tanto el módulo de Young como el transversal, y con eso se entra a las tablas y se busca esa relación. Y con eso alfa 2T se saca el valor, el alfa T4, y con eso se estima el factor de resistencia crítica, ¿no? Para esos dos extremos, y con eso se buscan los valores. Se hace mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo el buscar para un perfilcito de este tipo. W. ¿No? Este es el problema del manejo de estos temas, el generar el coeficiente de rigidez a la torsión. ¿Algunas cosas más? Por fortuna, en este tipo de elementos de gran altura, casi siempre se utilizan elementos simétricos. Nadie se va a animar así por así a plantear un elemento asimétrico. Por tanto, el determinar los coeficientes de alguna forma es menos complicado que para un asimétrico, ¿no? Si bien de por sí ya es complicado, entonces el plantear el comportamiento en secciones que sean diferentes, o sea, asimétricos en su sección,
todavía complejiza más el propio análisis, porque ya no van a haber comportamientos simétricos, por tanto hay que plantear para ese tipo de comportamiento que de por sí se hace bastante más complejo en su análisis. Ahora, estas cosas van a ver, ustedes van a emplear en su análisis. A ver, una primera cosa que van a ver, tal vez en edificios de grandes dimensiones, van a ver este comportamiento. De hecho, en grandes coliseos se ven. Yo les puedo indicar una viguita que está resuelta más o menos de este comportamiento aquí en Cochabamba. ¿Conocen el Coliseo del Don Bosco? En la Plaza Busquetans, allá arriba, final Oquendo. Hay una viguita donde está la tarima de actuaciones. Allá arriba una viga Vierendel, una viga de celosías. Esa viga es larga comparada con las cargas que recibe y las dimensiones transversales. Entonces, al plantear una viga tradicional en esa longitud y en el material que se ha planteado, hormigón armado, resulta que tal vez no iba a aguantar su peso propio. Las estructuras de hormigón armado, a partir de una cierta longitud, se incapacitan ya para soportar cargas vivas por su gran peso propio que tienen. Por tanto, no es conveniente utilizar vigas macizas. Y por eso se utiliza una viga hueca con el tipo de similitud a las armaduras, a ese tipo de vigas, ¿no?, que se llama vigas del tipo Vierendel. Entonces se alivianan estas dimensiones. Naturalmente hay unos coeficientes que se hacen más complejos por la forma de la estructura. Ese obedece a este comportamiento, ese análisis. Otra cosa que se hace este tipo de análisis, y parte no hacen este análisis, sino viene en las normas, en las normas estas tabulaciones, que nos dice cada qué tiempo debemos ponerle apoyos laterales para evitar las deformaciones laterales. ¿Cuáles vigas? Ustedes conocen los puentes y el camino al Chapare. Han entrado, van a bañarse a los ríos, ¿no? Ya han visto que son vigas del tipo T, I, del tipo I. Y sus anchitos son alitas aquí, arriba y abajo, aleros, y la parte central es un nervio de 15, 20 centímetros máximo. Y sus alturas, si ustedes suben, ustedes son pequeños comparados con su altura. Esas vigas están fluctuando entre, creo que en ese tiempo se manejaba más o menos 30 metros. 30, 35 deben estar, ¿no? Y tienen un espesorcito en su alma de unos 15, 20 centímetros. Como pueden ver, es una gran altura, es un perfil W. Entonces, ¿cómo han hecho? No han calculado este efecto del pandeo, han utilizado normas, y ustedes van a utilizar en las normales, dice. Por eso aquí hemos recalcado que no hay apoyos laterales. Entonces, para evitar eso, dice la norma, los reglamentos de los países que han desarrollado estas teorías, dice, en ningún caso debe haber espacios libres entre apoyos de estas brigas de gran altura para evitar el pandeo lateral. Entonces te dicen menor a tanta relación de su longitud. Entonces dicen, las normas conservadoras decían 7 metros, dice en ningún caso deben ser libres entre apoyos a mayor distancia de 7 metros. Las más osadas dicen L10 metros. Entonces quiere decir, si esta viga es de 30, debe tener elementos transversales, 1 y 2 mínimamente en los apoyos. Aunque la viga tenga 7, 8 o 9 metros, mínimamente debe tener en los extremos y 1 en la parte central, si la longitud es pequeña. Y si es mayor como 30 metros, 30 dividido entre 7, ¿cuánto nos da? Como 4 apoyos. 1, 2, 3 y 4 apoyos laterales a la distancia promedio, ¿no? Y con eso salvamos. Estos elementos apoyos laterales son una especie de viguitas entre elementos viga.
Si nosotros vemos desde arriba, aquí está una viga, la otra viga, las 3 vigas. Digamos que sean con 3. Aquí las transversales. En el apoyo, en este otro apoyo, y digamos las otras 2 aquí y aquí. Por simetría siempre se coloca una en el centro, excepcionalmente cuando no da. Entonces, si calculamos, este elemento ya no va a pandear entre estos 2 tramos, va a pandear entre este y el siguiente apoyo. Y entonces su longitud de apoyo, este transversal, hace que se reduzca su deformación si es así pequeña. En el otro lado igual, en el otro lado. Entonces las deformaciones están restringiendo el pandeo total de la viga. Y su comportamiento es similar a de un emparrillado. De esa forma se puede salvar. Esto está hecho así en los puentes, ¿no? Que es su mayor aplicación. En su primer periodo, los puentes, antes a que se vea este comportamiento del pandeo lateral, tenían grandes colapsos, ¿no? El día de la inauguración funcionaba bien porque no había ninguna carga transversal o la compresión no era máxima, pasaba un carro y se caía. Bueno, tampoco habían carros en ese tiempo seguramente. Algunas cargas que generaban la deformación lateral y se caía, y los constructores y diseñadores de ese tiempo no sabían a qué se debía. Y le achacaban al más débil del grupo, siempre al obrador, y decían, él no ha cumplido las condiciones, y arriba de él, a la horca, el coño para responder su delito, cuando en realidad no era culpable, era deficiencia de diseño. Eso es este temita, compadres. Está listo. Hemos terminado. El tema 3. Aquí alguien pregunta, dice, Armin Alamoman. En el ejercicio que es un perfil I, tiene carga distribuida para comodidad. Se puede hacer que la carga distribuida sea aplicada en el centro. Puedes reemplazar, pero no es lo mismo. La carga distribuida no es una carga concentrada que va a generar un comportamiento diferente. La carga distribuida actúa a través de la longitud con una magnitud que va acumulándose en función de su longitud. La carga concentrada actúa en un punto específico, la distribuida se distribuye en una longitud. En el comportamiento de las cargas dinámicas, esto es más complicado que eso, no es tan simple. O sea que en algunos casos, para algunos hechos, en problemas muy simples se puede reemplazar y el efecto puede ser el mismo. Pero en ya estructuras de mayor complejidad no es igual. La carga distribuida actúa a través de la longitud donde está distribuido. En cambio, la concentrada actúa en ese punto. Y cuando yo reemplazo una carga que está distribuida en toda esta longitud por esta carga, sí, esta carga total es igual a esta, pero actúa desde aquí hasta aquí. En cambio, esta actúa en este punto. Esa es la diferencia. De hecho, sus diagramas de cortante y momento son diferentes para cada carga. Si no, serían iguales, ¿no? Ahora el perfil I es este tipo, ¿sí? Alita arriba, alita abajo y un nervio central. Estas alas pueden ser iguales o pueden ser desiguales. Esta ala puede ser menor, esta mayor, obedece a muchos otros factores de requerimiento que se haga. Si te refieres a eso. El perfil I es de este tipo. Tiene alita arriba, alita abajo y un nervio central. ¿Qué otra cosa? ¿Nadie más? ¿Está claro el tema? Es un tema de relativa complejidad, por tanto, no es propio de este contenido, de este nivel. Requiere más conocimiento para poder ver con mayor profundidad este tema.
Por eso lo que pretendemos en el tema es darle tratamiento de estas vigas peraltadas para que cuando lleguen al ejercicio profesional no cometan el error de creer que no hay pandeo lateral en este tipo de estructura. Sí hay. Y normalmente va a limitar su capacidad de carga este pandeo lateral y no la deformación en el plano de la carga. Hay que tener cuidado. Entonces el propósito es ponerles en antecedente de que sí deben tomar en cuenta ese comportamiento. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? En realidad no quieren preguntar, ¿no? Ya han disminuido, ¿cuántos? Creo que habían 50 y tantos, ahora 45 nomás. Ingeniero, tengo una duda sobre la inercia. ¿Aquí vamos a considerar la inercia menor a un eje? No, no. Aquí tienes que trabajar con la inercia que le corresponde a la flexión. Cuando la flexión es respecto al eje Y, debo tomar la inercia del eje Y. Cuando la flexión es respecto al eje Z, debo tomar la inercia del eje Z. Cuando pandea esto, el pandeo es lateral, deformación lateral. Entonces la inercia, el eje con el que está flexionándose el eje Z. Para ese siempre voy a tomar la inercia del eje Z. Cuando la deformación es este plano ZX, la deformación es así. ¿Sí? Entonces estas fibras se van a comprimir, estas se van a traccionar y la flexión es con respecto a este eje. Y debo tomar para ese caso esta inercia. La inercia se toma con respecto al eje de flexión. Siempre. No es con la menor. De hecho, cualquier estructura, esta estructura, aun cuando no obedeciera esto, que estuviera con, digamos, con B y H diferente de la relación normal, digamos B cerca del tercio de la altura, y entonces si tuviera cargas, hemos hecho esto en flexión asimétrica, ¿se acuerdan? Cuando las cargas están en este plano y en este otro plano, genera un momento en este plano y genera en este momento en este plano. En el plano Y, X y en el plano XZ. Cuando analice la flexión respecto a las cargas que se encuentran en el plano ZX, la flexión es con el eje X, con el eje Y, perdón. Y la inercia debo meter con esto. Eso hemos hecho en flexión asimétrica, ¿se acuerdan? Y cuando las cargas están en el plano YX, la flexión respecto al eje Z. Y la inercia que voy a tomar va a ser con este eje. Debo ver con cuál eje es la flexión para tomar en cuenta la inercia correspondiente a la flexión con respecto a ese eje. Siempre se toma la inercia correspondiente al eje de flexión. ¿Qué más? No hay más. Bueno, con esto hemos terminado el tema 3 y mañana vamos a entrar al tema 4. Nos vemos entonces, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana.